Los incendios forestales son cada vez más recurrentes y voraces, y frente a esta realidad la industria aseguradora debe buscar los mejores mecanismos para mitigar y proteger los patrimonios. Justamente para hablar sobre este tema nos acompaña el señor Manuel Torres, quien es el CEO del grupo RTS International Loss Adjuster, para justamente hablar sobre este importante tema. Don Manuel, muchísimas gracias por estar en este espacio del Asegurador TV. A ustedes por habernos invitado y haberse acordado de nosotros. Platíquenos, ¿qué tan frecuentes son los incendios forestales y cuáles son las causas que los desencadenan? Pues realmente la frecuencia de los incendios forestales aumenta en progresión aritmética en todo el mundo. Yo creo que hay dos factores fundamentales. Por un lado está el cambio climático, que realmente está influyendo en la alteración de los ciclos naturales de las estaciones, y por otro lado está la falta de inversión en la limpieza de los montes. Los montes tienen que tener sus medidas de prevención y hoy día se está invirtiendo poco en el cuidado de los montes. De acuerdo, Manuel. ¿Qué elementos son asegurables en este tema? Y al ocurrir un siniestro, ¿cómo es el ajuste y qué elementos se toman en cuenta para realizarlo? Bien, tradicionalmente cuando hablamos de incendios forestales pensamos en las pérdidas de madera, en caso de que se trate de montes productores. Okay. Pero realmente el problema va mucho más allá. Aparte de la pérdida de madera en pie, en el momento y lugar en que se produce el incendio, tenemos que contar con el sacrificio anticipado de corta. Es decir, al final un monte no deja de ser una explotación que tiene su cuenta de pérdidas y ganancias, su cuenta de explotación, para un periodo determinado del aprovechamiento, que se denomina turno. Desde que el monte se implanta hasta que el monte se aprovecha, ese periodo se llama turno. Cualquier sacrificio de corta anticipado al cumplimiento del turno supone unas pérdidas consecuenciales. Es decir, la cuenta de explotación se ve resentida por esa corta anticipada, y eso se ha de contemplar también en la tasación de las pérdidas consecuenciales con ocasión de los incendios forestales. Pero hoy día vamos mucho más allá. Porque ya se están demandando, y hay legislaciones como la europea, de la que ha habido transposición a todos los países, donde ya estamos hablando de pérdidas de bienes no tangibles, como son el paisaje, la erosión, la autorregeneración, la capacidad de autorregeneración de las masas, e incluso las pérdidas de diversidad, tanto faunística como florística, como de flora. Y ya existen métodos, existe suficiente técnica para valorar estas cuestiones. Hoy día ya se tiende a que los estados sean depositarios de estos bienes, de estas externalidades positivas de los montes, con carácter objetivo de cara a la responsabilidad medioambiental y con carácter ilimitado, con lo cual nos encontramos con un nicho asegurador de primer orden. ¿Dónde tenemos el gran impacto en el mundo asegurador por los incendios forestales? En las cuestiones de responsabilidad civil, con ocasión de problemas en líneas eléctricas, que no son tantos como se cree, de obras de carreteras, del manejo de vertederos, etcétera, se producen incendios forestales, y normalmente las consecuencias de daños y perjuicios son reclamadas en virtud de la responsabilidad civil. Y a su vez el Estado ejerce la responsabilidad medioambiental sobre ese patrimonio intangible del que la ley lo ha hecho depositario. Una pregunta alrededor de este concepto que nos está manejando. Imagino que para poder determinar el ajuste de las causas que originaron un incendio forestal, pues prácticamente es buscar una aguja en un pajar. ¿Cómo es esta tarea de determinar qué fue lo que lo detonó para poder responder ante un acontecimiento de esta naturaleza? Sí, sin duda este es un tema importantísimo. ¿Qué se hace en estos sitios? Primero se orientan
a través de las declaraciones de testigos, que siempre ayudan a localizar más o menos el área de fuego. Pero en cualquier caso, la propagación de un incendio en las masas forestales deja vectores claros de propagación. Las manchas del negro de humo, la inclinación de la vegetación hacia la exposición del calor, etcétera, etcétera. El análisis de todos esos vectores al final van a converger en un punto, en un área más o menos pequeña, realmente pequeña, donde podemos localizar el foco inicial de fuego. Y a partir de aquí tendremos que ver cuál es la fuente de calor que lo provoca. El combustible ya lo tenemos, es la propia masa forestal, y ahora habrá que buscar cuál es la fuente de calor. Bueno, pues sabiendo dónde se ha producido, analizaremos el entorno y detectaremos la fuente de calor, que puede ser una corrilla arrojada desde una carretera, la soldadura de un elemento sin las precauciones debidas, un vertedero, una línea eléctrica, etcétera, etcétera. Pero se trabaja, se detectan y se identifica perfectamente la causa y el origen. ¿Cuál sería el escenario en México en materia de incendios forestales y del ajuste del mismo? Bien, he visto que de acuerdo con los datos de la campaña 16-17, la Comisión Nacional Forestal ha aportado algunos datos, nos hablan de 122.000 hectáreas afectadas, en un total aproximado de 4.000 incendios, casi 4.000 incendios. A mí me parece realmente un impacto bajo para un país tan enorme, tan extenso como es México. Me parece un impacto bajo, máxime teniendo en cuenta que de esa superficie de 122.000 hectáreas, el 95% se refiere a matorral o pastos. Es decir, hay muy poca área forestal arbolada afectada por los incendios. Entiendo que las causas creo que pueden deberse al manejo tradicional del fuego a efectos de regeneración de pastos. Y por eso se da en zonas de pastizal, fundamentalmente. También he observado en mis viajes por este país, este maravilloso país, que hay multitud de conatos de incendio. Se ven pequeñas áreas de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, recorridas por el fuego. Zonas, pues por ejemplo, próximas a la Ciudad de México, en dirección a Querétaro, por ejemplo, todas esas sierras que son de formaciones de plantas adaptadas a un estrés hídrico importante durante una época del año, y se notan estas áreas quemadas. Que yo creo que esto es fundamentalmente fruto de la negligencia humana, del descuido. Es muy frecuente que en el campo mexicano se hagan incendios provocados para digámosle, reforestar o regenerar ciertas parcelas del pasto. Esto cuando se sale de control, imagino que es cuando tienen impacto catastrófico. ¿Qué tantos eventos de esta naturaleza han causado impacto catastrófico para la industria del seguro en México? En realidad, el impacto de este manejo ancestral del fuego, que se ha producido fundamentalmente por ganaderos, también por agricultores, para eliminar restos de cosechas y demás, es un uso ancestral que se ha usado en el mundo entero, que desde luego debe erradicarse. Debe erradicarse tanto por el riesgo que supone de crearse incendios forestales de gran envergadura, como por el efecto negativo que tiene sobre la pérdida de la fauna macroinvertebrada del suelo. Es una práctica a erradicar porque no es buena para el suelo. ¿Qué ocurre? Que cuando quemamos un área de hierba, y la gente que tradicionalmente ha utilizado esto, los ganaderos que tradicionalmente saben cuándo quemar y saben cuándo no quemar, y realmente tienen un control bastante importante sobre esas consecuencias, no quiere decirse, obviamente, que en ocasiones se les vaya de las manos, es porque con la quema de estas hierbas, de este matorral, se libera potasio al suelo. Esa liberación de potasio lo que origina es una regeneración de la hierba con las primeras lluvias muy abundante, y es una hierba mucho más palatable para el ganado, y por eso se hace así. Pero bueno, esto se debe erradicar porque al final
realmente para el seguro no tiene tanto impacto. ¿Qué papel está jugando la tecnología en el ajuste forestal, don Manuel? Pues la tecnología es fundamental porque hoy día todos los sistemas de información geográfica, satelital y tal, pues nos dan perfectamente idea de cómo van a evolucionar los fuegos. Conocidas las condiciones climáticas, que cada vez se pueden anticipar con mayor exactitud. La cuestión de vientos, que es absolutamente fundamental una vez que se inicia un incendio. El conocimiento de la orografía del terreno nos va a permitir presumir cómo va a ser el avance de los incendios forestales y por lo tanto va a ser una herramienta fundamental en el ataque del incendio. El ataque, saben ustedes que el incendio se ataca siempre por los flancos y se va reduciendo el frente en un ataque por los flancos, pero conocidas esas cuestiones de viento pendiente, orografía, preveemos cuál va a ser su evolución. El calor por sí mismo no nos va a provocar nunca un incendio forestal, puesto que nunca va a ser tan intensa ese aporte térmico como para activar, para llegar a alcanzar la temperatura de ignición, la temperatura de activación. Otra cosa es un rayo, por ejemplo. Entonces es una mentira de que el sol puede, en un pastizal seco, pueda hacer flama. ¿Eso es una mentira? Yo creo que sí, que eso no va a suceder. Ahora bien, cuando hay un factor adicional humano, pues se produce. Claro, el estrés hídrico sobre la vegetación, producido por la falta de agua, por el intenso calor, dejan a esa vegetación en condiciones mucho más favorables para que con un aporte extra de calor se produzca el incendio. Pero normalmente si no hay una intervención, no hay un factor antrópico adicional, no se va a producir. Listo. Pues don Manuel, le agradecemos muchísimo el tiempo que usted nos ha dedicado para explicarnos este interesante tema. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer compartir esto con ustedes y quedo a su disposición. Muchas gracias, don Manuel, ya lo tienen. Manuel Torres de la compañía RTS haciendo un llamado a la prevención para mitigar los riesgos medioambientales, en específico los incendios forestales, a través de una campaña de conciencia para evitar la negligencia y que este tipo de acontecimientos sean cada vez más voraces frente a un cambio climático que no da tregua. Les acompañó Luis Adrián Vázquez Moreno y Marcos Medina y los invitamos para una próxima edición del Asegurador TV. Hasta entonces.